Soliradio.com. Radio Mente. Creando realidad a través de tu pensamiento. Con Lili Rodríguez y Emily Bex. Soliradio.com. Creamos contenido. Bueno, pues bienvenidos, buenos días. Este es su programa de Radio Mente y esta mañana estamos con nuestra amiga Lili Rodríguez y nuestra amiga Paulina Lazo, que está actualmente en Chiapas, en un pueblito en medio de la nada. Y esto es muy interesante porque ahorita les vamos a platicar qué está haciendo allá. Y pues buenos días, Lili. Buenos días a todas. Buenos días nuevamente. Aquí, hola Paulina, mucho gusto. El gusto es mío. Yo feliz y encantada de poder compartir con toda la gente espacio desde el bosque, pero siempre creando posibilidades para toda la tierra. Muchísimas gracias, mi Pau. Pues oye, a ver, cuéntanos un poquito más sobre lo que estás haciendo. Por ahí sabemos que traes una metodología súper bonita que está integrada entre Yuen, Access y muchas cosas que has estudiado. Y bueno, en nuestro programa estamos hablando constantemente de cómo funciona la mente y cómo se puede reprogramar la mente. Y algo que a mí me llama mucho la atención de los procesos que tú das a la gente es que todo es hablado y puedes dar las terapias en línea. Es todo a partir de tu voz, cómo vas cambiando las realidades de las personas y dándoles acceso inclusive a nuevas realidades. Platícanos un poquito más. Es súper interesante todo esto porque al final lo que yo hago es primero conectar con el ser de las personas y pregunto qué es lo que requiere el ser. Al empezar a preguntar qué es lo que requiere el ser, muchas veces las personas cuando vienen a mí, por ejemplo, vienen con una pregunta muy específica, pero digamos que ese no es el origen. Entonces, yo empiezo a entrar. ¿Dónde está lo que requiere realmente el ser para que las moléculas de su cuerpo puedan cambiar y tener mejor acceso a este espacio? Empiezo a preguntar si es en la mente, en el cuerpo, en el espíritu y detecto dónde está el origen de todo eso. Y lo que empezamos a hacer es que empezamos a dar comandos para de primero desinstalar lo que está doliendo en el cuerpo, que sería el reflejo, y al desinstalar ese patrón, conectamos con nuevas posibilidades para que los espacios vacíos que se acaban de quitar de viejas creencias se llenen con nueva información y ya no se activen los algoritmos. Es muy padre porque, por ejemplo, lo que yo hago, todo lo hago a través de llamadas, entonces las personas se acuestan en algún lugar y voy pidiendo que vayan tocando ciertas partes de su cuerpo en donde está, por así decirlo, la información equivocada, una vieja creencia equivocada. Entonces, al hablarle a ese espacio de las moléculas, inmediatamente el cuerpo físico empieza a reaccionar y muy probablemente pueda también desinstalar alguna enfermedad que esté como reflejo en esa parte, porque cuando nuestro cuerpo tiene enfermedades, ese no es el origen, es el reflejo de que hay una información equivocada. Claro. Detectamos el origen de la información, la cambiamos y casi siempre, si la persona está eligiendo vivir, se desaparece la enfermedad. Y lo que hacemos es que muchas veces ni siquiera pido ver a la persona porque no quiero que la persona se entretenga conmigo, sino que simplemente conectar con el espíritu de la persona y saber qué es lo que requiere el ser. Claro. Y todo el tiempo estoy en la pregunta, ¿qué requiere el ser para que pueda tener el mayor cambio posible a través de su cuerpo físico? Y es interesante porque personas que han tenido muchos dolores de espalda, muchos dolores de cabeza, enfermedades graves, me contactan casi que cuando ya el doctor les dijo ya no hay más, ya no se puede ahora cambiar, sí, vienen conmigo. Uh-huh. Ajá, ya te vas a morir y entonces vienen conmigo y las empiezo a facilitar y a la tercera sesión se les desactiva ese patrón. Wow. Que estaba muy fuerte. Entonces yo dije, wow, qué interesante energía, porque al final, si el cuerpo realmente quiere vivir, el cuerpo elige vivir y cambiamos ese espacio que estaba doliendo. Entonces vivir es una elección todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo es una elección y muchas veces estamos creando enfermedades porque a lo mejor no queremos, por ejemplo, pasar por algún problema o
enfrentar algo que nos está doliendo. Entonces nos entretenemos con la enfermedad para generarlo como un implante y que nuestro cuerpo todo el tiempo esté generando dolor. Wow. Normalmente la mayoría de humanos viven con dolor en el cuerpo físico y si no es dolor físico, es dolor emocional, pero es algo que está a nivel colectivo que ni siquiera es una verdad. Entonces, cuando llegan a nosotros, que somos facilitadores, que contribuimos a la tierra, a saber que cambian, pues es como, es en serio que no, o sea, que ya puedes vivir sin dolor. Y yo como, sí, la gente te ve como raro, porque normalmente tú hablas con un humano normal y siempre son problemas, siempre son como energías raras, pero cuando tú estás fuera de esa realidad y estás creando posibilidades, ya no conectas con esas sensaciones y a veces cuando las percibes, pues a lo mejor te podrías alinear por 10, 20 segundos, pero se cambia muy fácil por elección. Wow. Y eso es lo que hacemos. ¡Wow! ¡Qué padre, Pau! Oye, ¿y es solo en cuestión, por ejemplo, de enfermedades o puede ser también algo emocional? Por decir, yo tengo cierto miedo a las alturas o cierto miedo a la oscuridad, no sé, o sea, algo que no tenga que ver a lo mejor con una enfermedad física, pero con algo emocional. ¿También se trabaja desde ahí? Sí, se trabaja desde ahí con cosas emocionales también. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos miedos, es información del espíritu. Nuestro espíritu siempre va a tener la información de lo que no pudimos resolver en otras vidas. Es por eso que yo en esta encarnación estoy borrando creencias limitantes, dolores a nivel espíritu y miedos, porque, por ejemplo, cuando mi cuerpo ya no existe en la tierra, lo que siempre va a existir en todo el universo es mi espíritu. Entonces, por ejemplo, esos desafíos que yo no pude sanar en esta encarnación como Ana Paulina Rodríguez Lazo, en la próxima reencarnación que tenga, mi espíritu va a tener tanto todo el karma como el dharma. Y esa información, al borrarla, lo que vamos a hacer es que en la próxima reencarnación tengas muchísima más facilidad de elección y a lo mejor si lo eliges ni siquiera reencarnar dentro de tu mismo círculo de familia con la cual has estado reencarnando por vidas. Entonces, cuando borramos esa información del espíritu, el miedo desaparece y muchas veces ese miedo ni siquiera es tuyo, es del colectivo. Sí. Entonces tú estás percibiendo y crees que es tuyo porque está en tu cuerpo físico, llegan voces, sensaciones y pasas días anclada a ese miedo y cuando lo empiezas a desinstalar y a regresar con partículas de conciencia, casi siempre el miedo se desactiva porque estabas atrapada en la mente del todo el colectivo. Y es muy interesante cuando empiezas a utilizar también las herramientas para ti misma y empiezas a cambiar pues todos esos patrones con los cuales has estado funcionando en esta realidad. Oye, Pau, tú hablas de herramientas y muchas veces la gente pues no alcanza a entender qué es una herramienta, pero tú me has hablado de X-Men, de quién sabe cuántos días del cuerpo, de todas las metodologías y herramientas que aprenden a través de Joanne y de Access Consciousness. Y platícanos un poquito más de qué es X-Men, o sea, ¿cómo está este rollo de que el cuerpo tiene unas capacidades extraordinarias? ¿Qué capacidades tenemos? Justamente las personas que somos como más psíquicas, como más sensibles, somos personas X-Men, que tenemos la capacidad de poder sentir lo que ni siquiera nuestro cuerpo lo puede ver. Entonces, muchas veces hay dolores, muchas veces hay sentimientos, emociones, que de la nada, no sé si les pasa que ustedes, por ejemplo, están en su casa y no saben por qué se conectan con la sensación de querer llorar, o empiezan a cambiar estados de ánimo muy, muy rápido sin saber por qué. Todo eso es porque tus capacidades psíquicas están percibiendo a personas que ni siquiera conocen. El 90% de las veces cuando tienes un dolor de cabeza, cuando tienes un dolor en la garganta o hay algún bloqueo de sentimiento no resuelto, es porque estás percibiendo. Entonces tus capacidades mutantes está en el cuerpo físico ese dolor, pareciera que fuera tuyo, pero estás tan presente en estos momentos conectados con más de 350,000 personas que estás recibiendo esa información. Eso es lo que hace un X-Men. El X-Men recibe las informaciones y se toma los dolores de las otras personas como una realidad.
Y entonces creas tu cuerpo con dolor, porque aparentemente como está en tu cuerpo crees que es tuyo, pero no te han enseñado a preguntar si ese dolor es tuyo o es de alguien más. Y empiezas a vivir toda tu vida basada en conflictos, en dolor, y etcétera, etcétera. Pero esa información ni siquiera es tuya. Es información que llegó a tu cabeza y como estabas recibiendo muchísima mente de otras personas, lo empiezas a hacer como una verdad. Y entonces empiezas a vivir y a mimetizar los dolores, los caminos de las demás personas. Y eso es lo que hace un X-Men básicamente, estar absorbiendo y estar sanando a las personas sin darse cuenta. Muchas veces tomamos el dolor de alguien más, lo compramos y lo peor que nos sentimos equivocados todo el tiempo y entramos en el juicio de caer que estamos equivocados por estar sintiendo esto. Y a veces a mí me ha pasado, por ejemplo, que le pregunto a alguien ¿cómo estás? Y me dice bien, pero por dentro yo sé que la persona no está bien, porque se siente como una contracción. Y muchas veces desde niños nos castigaban cuando sabíamos que esa persona, que tus papás no estaban bien, pero tú sabes, o sea, que ellos te decían estoy bien, pero tú sentías algo que ellos no estaban bien realmente y te hacían sentir equivocada por eso. Todo eso hace un X-Men. Un X-Men recibe, percibe y aparte sana a los humanos y entonces vas por la vida sintiéndote jodido cuando no estás jodido, pero en realidad eres un sanador universal. Wow. Y lo que tenemos que hacer es empezar a controlar todas esas capacidades mutantes, porque a veces también leemos la mente de las personas, nos conectamos con la telepatía sin saber que podemos tener esa habilidad de leer la mente de que, ay, justamente lo que estaba pensando lo acabas de decir. Uh-huh. Todo eso hace un X-Men. Y entonces, con las herramientas de Access Consciousness y de método Yuen, cuando hablo de herramientas, son herramientas verbales. Uh-huh. Que lo que hace las herramientas justamente es empezar a desbloquear lo que estamos percibiendo de las otras personas. Okay. Porque el 90% de lo que tú sientes acá en la mente, inclusive esas voces que están la mayor parte de tu tiempo, ni siquiera son tuyas, es simplemente percepción. Pueden que estén entidades, que son seres que ya no tienen un cuerpo físico, o simplemente pueden que también estés conectado con la mente de las demás personas. Entonces, eso es lo que hacen las herramientas de Access Consciousness. Te ayuda a desbloquear, a identificar cuándo realmente un dolor es tuyo, cuándo un dolor no es tuyo, cuándo un pensamiento es tuyo, cuándo un pensamiento no es tuyo, y a estar más presente en tu cuerpo físico dentro de tu verdadera holografía. ¡Guau! Qué padrísimo está todo este asunto. Oye, y dentro de X-Men también hay una cosa que se llama transliteración y esta otra cosa que se llama invisibilidad y, o sea, hay un chorro de cosas. Platícanos más de las herramientas, ándale. Bueno, eso es parte de la clase de los 9 trainings. Es una clase avanzada de Access Consciousness. Ajá. La transliteración es un poder que todos tenemos, que es bien padre, que es la facilidad de poder recibir los idiomas. A mí me pasa muchas veces que yo soy muy rápida, como se acaban de dar cuenta. Sí. Yo hablo muy rápido, pero cuando estoy con humanos normales, que ellos no pueden, o sea, que normalmente computan mucho, para ellos solo existe A o B, son cerrados, y empiezo a sentir que no me pueden recibir, lo que yo hago es que activo la transliteración. Es decir, si ellos no me pueden recibir lo que les estoy diciendo verbalmente, energéticamente les mando la energía de transliteración para que puedan recibir lo que realmente su ser puede recibir. Wow. Porque muchas veces en los entrenamientos de Access Consciousness y de método Yuen nos dicen de que no todos los humanos pueden recibir Access, por ejemplo, porque es algo muy raro que si están muy en la parte mental, pues no lo pueden recibir. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es preguntar, ok, energéticamente ya teniendo las herramientas, ¿qué puede recibir esta persona? ¿De qué le puedo hablar? Y a mí me pasa a veces, por ejemplo, que en mi mente creo que ya lo dije verbalmente a alguien y luego me recuerdo que no todas las personas entienden la telepatía y es como, según yo ya había dicho esto. O sea, telepáticamente se lo mandé, pero obviamente se me olvida que también está la parte verbal de la tierra, que la tierra se necesita la comunicación, se necesita el hablar, etcétera, etcétera. Entonces la transliteración lo que hace es que cuando alguien no te puede recibir, cuando alguien tiene mucho juicio sobre tu cuerpo, mucho juicio sobre cómo es,
lo que tú hablas, tú puedes conectarlo con la energía de la transliteración para que este cuerpo reciba lo que ese cuerpo va a entender. Y luego lo que hace esto es que te ayuda a tener la facilidad de poder comunicar y bueno, aparte la transliteración te ayuda a tener facilidad con los idiomas. A mí antes tenía mucho juicio sobre el inglés, tenía mucho juicio sobre otros idiomas y hoy en día es muy chistoso porque a veces estoy en grabaciones para Barcelona y ellos hablan en catalán y me dicen los productores, oye, pero si no hablas catalán, ¿cómo le haces para entenderlo? Yo, es que solo estoy activando la transliteración, pero como son humanos, o sea, solo se ríen porque lo entiendo. Y lo peor que cuando estoy sin mente lo puedo hablar y se ríen mucho porque me sale perfectamente bien el catalán. Eso es lo que hace la transliteración básicamente, el poder recibir todo sin puntos de vista. ¿Cómo activo la transliteración? ¿Es solo una orden en mi voz? Transliteración, actívate, transliteración, actívate, transliteración, actívate y se activó. No, hay una clase que se llama transliteración que las personas tendrían que recibir porque es un proceso en donde se instala en el ser de las personas. O sea, no es de solo de activar la transliteración en sí. Sí se tiene que recibir el training de transliteración para poder tener facilidad con las personas. Y obviamente para poder recibir la transliteración, pues sí se requiere una clase de barras porque es uno de los requisitos que Access Consciousness tenga para que las personas entiendan o puedan recibir esta energía. Entonces, pero al final a mí me ha funcionado varias veces que veo un directo de Gary y de Dane, que son los fundadores de Access Consciousness, y a lo mejor no he recibido esa clase, pero me pongo a jugar con la energía de la clase y se me empieza a activar. Le digo, cuerpo, muéstrame cuál es la energía de la transliteración. Simplemente lo que hago es que no defino cómo se tiene que ver, sino que empiezo a hacer la energía y me permite tener muchísima facilidad en todo. Y es muy divertido eso. Entonces, pero claro, tienes que estar dispuesto a recibir la información y la conciencia no es lineal, muchas veces no es cómoda, te saca de muchos espacios. Pero cuando empiezas a jugar con las energías, siempre se va a mostrar como la verdad de lo que estás pidiendo que se active en esos momentos. Wow. Y en la parte de la invisibilidad, o sea, eso también, o sea, a mí me asombra mucho porque yo sí lo he usado y me he dado cuenta que de pronto pues puedo hacer que las personas, si quiero, me ven y si quiero, no estoy en su realidad. Ese es un poder que no nos habíamos dado cuenta que existe, que se llama transmogrificación, y que es la habilidad de cambiar algo que va a suceder en el futuro. Es decir, nosotros muchas veces ya tenemos psíquicamente el espacio de lo que va a pasar. Es decir, nuestro inconsciente nos empieza a mandar información con algo que vamos a hacer y nuestro cuerpo empieza a recibir las señales. Entonces, por ejemplo, yo no sabía, en mi mente, según yo, todas las personas podían hacerse como invisibles y todo eso. Pero cuando yo me sentía en peligro, yo solo decía, poderes invisibles, actívense, y me expandía. Y varias veces las personas no me podían ver. Y lo empecé a probar solo por diversión. En el centro, por ejemplo, cuando no me quería mostrar ante algún exnovio que lo miraba ahí y todo, pues es que me volvía completamente invisible. Y una vez me llegué a sentar en un restaurante y le llamo a una amiga y le digo, oye, ¿qué crees? Que llevo como 1 hora acá y el pinche mesero no hay manera que me atienda. Recuerdo esa llamada perfectamente. Y me dice, ¿qué activaste? Yo te dije, es que me volví invisible. Pues por eso no te puede ver el mesero. Si estás completamente invisible, pues ¿cómo te va a ver? Yo, ay, rayos. Y entonces me empecé a activar nuevamente, pero es como empezar a probar por diversión. Sí. Inclusive te puedes hacer invisible ante cámaras, te puedes hacer invisible en muchísimas cosas. Solo es expandirse y sacar la mente, y es como un espacio bien grandioso porque puedes ser, o sea, yo soy siendo maga dentro de mi propio cuerpo y estoy usando las energías para jugar a mi favor en esta realidad. Y cuando tú eres maga, cuando tú usas las energías para jugar a tu favor en esta realidad, pues lo que pasa es que empiezas a tener más coherencia energética, más coherencia física, y simplemente todo se da como con facilidad, inclusive eso que no parece tan fácil. Wow. Y ese poder de ser invisible es uno de los poderes más mágicos que podemos experimentar en esta encarnación, porque es como realmente, ok, si no quiero que me vean, si me siento en peligro con algo, lo activo
lo llamo justamente y siempre lo activo en el sistema nervioso central, pero luego hay que desactivarlo para que se vuelva para que tu cuerpo pueda estar visible nuevamente. O sea, hay que ser conscientes también que cuando estamos jugando energías, jugando temas, a mí me pasa muchas veces de que después de que salí de una clase de 3 días de cuerpo, de una clase de COP, me tengo que presentar nuevamente con mis clientes porque como cambia tanto tu realidad pasada, sí, cambia tanto tu energía, tu cuerpo. Yo en este año mi cuerpo ha mutado muchísimo. Cada vez me veo más diferente. Entonces es como te tienes que presentar para que la gente vuelva a reconocer tu nueva potencia y tus nuevas habilidades. Y es simplemente de estar en... ¿Cómo me presento? O sea, no creo que le hagas una llamada a toda la gente y habla, yo soy Paulina, me imagino que es algo energético. Es algo energético, algo energético, o muchas veces hago un directo y digo, esta es mi nueva potencia, esta es mi nueva energía, y me empiezo a comunicar con todas las moléculas del universo porque sí se cambian, o sea, sí cambias bastante. Es decir, por ejemplo, hay clientes que en ciertas épocas que estoy trabajando algo específico, se sienten muy atraídos a mí. Ahorita sí, que hemos estado haciendo un reto de sanación del útero, sí, de estar limpiando las realidades sexuales del pasado y de estar desconectando información, pues muchas mujeres han estado llegando, porque obviamente ellas también dentro de su energía tenían puntos de vista con todo lo que han pasado en traumas en relaciones. Entonces, después de tomar una clase de 3 días de cuerpo, lo que hace tu cuerpo es que ya no estás conectada a esa realidad antigua, porque los procesos corporales lo que hacen es que borran ese dolor que estaba como un traumatismo en tu cuerpo físico. Y las personas con las que se sentían conectadas hacia tu energía se empiezan como a desaparecer básicamente. Por eso es de que las parejas a veces se van en esos procesos energéticos porque ya no encuentran tu energía pasada para anclarse a ti nuevamente. Y lo que hacemos es que nos presentamos energéticamente, esta es mi nueva energía, esta es mi potencia, esta soy yo, y sacamos tentáculos energéticos para jalar a los nuevos cuerpos con la nueva información. Wow. Es mucho los cambios que se viven. Tienes agarrada a Lili del sillón así. Ya sí, ya me está agarrando. Pau, ¿cómo ves? Es que si no me callan yo me voy, ¿eh? Oye, Pau, oye, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ok, tenemos herramientas para hacernos invisibles, pero igual también te puedes hacer visible, ¿no? Te puedes expandir, mostrar. No tanto como desde el punto de vista del ego de, quiero ser reconocido, sino quiero ser visto en todas mis energías, todos mis potenciales, ¿no? Como mostrarte como esa luz o como ese sol, también se puede hacer al revés. Sí, claro. Yo lo que hago, a mí me encanta hacer este ejercicio, que es cuando estoy en los andadores o voy a un centro comercial que va a haber mucha gente, me quedo parada en el centro, o sea, en el mismo andador, por ejemplo, y empiezo a decirle a mi cuerpo que se prenda, y empiezo a decir, cuerpo, préndete, cuerpo seco. Actívate, secciones, actívate, y empiezo a contraer mis genitales, como cuando quieres ir al baño, por ejemplo, y no hay un lugar en donde hacer, contraes y los expandes, y me empiezo a hacer visible y empiezo a decir, ¿quién me está buscando que no sabe que me está buscando? Empiezo a activar la energía de ser irresistible ante los cuerpos, y de la nada, o sea, últimamente que hemos salido a bailar con mis amigas, empezamos a bailar, a mover las caderas y todo eso, y empezamos a decir, cuerpo, préndete, y cuando sentimos, tenemos a muchos hombres que se voltearon y se quedaron así como viéndonos, porque los jalamos hacia nosotros. Entonces, esa es la forma en que tú puedes atraer a nuevos cuerpos que te están buscando. ¿Quién me está buscando que no sabe que me está buscando? Wow. Cuando tu cuerpo está encendido y conectado con la tierra, los cuerpos que están desconectados se empiezan a sentir irresistibles hacia ti y empiezan a conectar con tu energía. Bueno, retomando, Pau, la pregunta, las personas que se sienten en este plano como tristes, como sin ganas de estar aquí, la gente que está como deprimida, pues en una más baja vibración, ¿cómo pueden trabajar ellos? O lo contrario, a lo mejor que a veces sienten que ni siquiera son vistos, o sea, que no los perciben. Y sí, es una energía real que no logran conectar con las demás personas, que
Se sienten como excluidos. Me preguntaba Fíjate ella, que yo cuando... perdóname, me decía ahorita ella que tiene un caso específico, que es el de una chiquita como de 20 y tantos años, y que ella le dice que se siente como que no la toman en cuenta, que no la ven. Entonces me decía, podemos utilizar la misma herramienta para ser vistos, para ser tomados en cuenta. ¿O cómo le ayudas a alguien para salir de esa depresión de no ser visto? Ok, yo por ejemplo, cuando recién empecé en medios de comunicación, ese era mi tema y por eso fue que llegué a Access Consciousness. Okay. Yo sentía que a pesar que estaba dentro de medios de convencionales, que mucha gente me miraba, a la vez mi cuerpo no lo sentía bonito, no lo sentía atractivo y siempre estaba con una depresión muy fuerte. Cuando empiezo a escuchar a Gary y a Dane, que decían básicamente que el 90% de las depresiones no eran nosotros, empecé a regresar con conciencia y empecé a desconectarme de todas las personas que estaban completamente tristes. Y muchas veces, muy probablemente esa niña sea X-Men, tenga capacidades psíquicas, que esté recibiendo la información de ancestros, que esté recibiendo a la misma vez información de entidades o que tenga espíritus pegados. A mí me pasó algo muy fuerte el año pasado, que me fui a Europa y yo le decía a Emilia que cuando estuve en Europa muchas veces tuve un pensamiento de me quiero morir, pero yo sabía que yo no quería dejar el cuerpo en la tierra, pero me llegaba esa voz de me quiero morir, me quiero morir. Si yo no hubiera tenido las herramientas de Access Consciousness y de método Yuen, hubiera caído en una depresión, porque en ese entonces cuando yo recibí esas voces que me decían que me querían morir, no me quería ni siquiera, o sea, no quería mostrarme en medios de comunicación, quería estar lo más oculta posible, no quería que la gente me viera y sentí que me tuve que ir al otro lado del mundo precisamente porque sentía que esa energía me perseguía en todas partes. Y cuando la gente me empieza como a decir qué es lo que tenías, me empecé a dar cuenta que estaba siendo consciente de las entidades que estaban pegadas alrededor mío, que ellas ya no querían estar en la tierra y entonces las empecé a desconectar. Hay un proceso con método Yuen que se hace para desconectar a los espíritus pegados que están en los cuerpos. Muchas veces esos espíritus, cuando somos sensitivos, cuando somos seres que tenemos la facilidad de hablar con espíritus que ya no tienen un cuerpo, con entidades básicamente, nos empiezan a pegar a nuestro cuerpo físico y empezamos a tener un dolor punzante seguido, ya sea un dolor de espalda, ya sea un dolor en la planta del pie, y muchas veces son espíritus que ya están queriendo dejar la tierra, pero que siguen atados porque hicieron algún voto contrato y lo que usan cuerpos que tendrían más facilidad de escucharlos, de recibirlos, y ya cuando se desconectan a los espíritus pegados del cuerpo físico, pues esos pensamientos de depresión, de ansiedad, de muerte se disipan por completo. Entonces yo me di cuenta y pude reconocer en ese entonces que cuando yo tenía ese pensamiento de me quería morir, mi cuerpo físico quería estar en la tierra y varias veces le pregunté, cuerpo, ¿verdad? ¿Te quieres morir? ¿Es esto es tuyo? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se puede cambiar? Porque es una voz que desde que amaneces es una voz frecuente y como la oyes dentro de ti, crees que es tuyo. Claro. Y entonces yo lo que empecé a hacer varias preguntas. Los procesos de barras de Access Consciousness lo que hicieron fue que empezaron a desactivar todas esas mentes y empecé a desconectar todos los puntos de referencia que tenía en conexión a esos espacios. Y entonces esa depresión, esa tristeza y esa energía de querer morir se disipó. De ahí, por ejemplo, otra vez me pasó que fui a un lugar y no podía dejar de comer y sentía que no me llenaba. Entonces yo dije, un momento, ¿qué es? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Por quiénes estoy comiendo? Y me di cuenta que estaba comiendo por todas las entidades que estaban en el espacio y que ellas querían comer y no podían comer. Y entonces yo comía y no me llenaba. Hay que ver cuál es el origen de la depresión. Hay que ver si esa niña no tiene parásitos energéticos y hay que ver también qué pactos tiene ella con los papás. Entonces, muchas veces el no poder ser vista, el no poder ser reconocida, es un dolor que está a nivel alma y hay que integrar esa desfragmentación del alma, hay que conectarla con el espíritu y hay que realinearla con su línea media y cuando hay una falta de encarnación en la tierra, hay que estar conectando el sacro con la tierra y a la tierra con su sacro e incrementar también el sacro
con el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central están todos los comandos que tiene nuestra sangre, que tiene nuestro apellido, comandos de esta vida, de otras vidas, y cuando hay una debilidad tan fuerte como en este caso, hay que integrar el sacro con la tierra y fortalecerle la encarnación para que ella esté presente dentro de su cuerpo físico, más muchas barras. Esto es prácticamente un proceso de metodología de Yuen, ¿cierto? O sea, si esta persona quiere tener como algún proceso, la podemos mandar contigo para que tenga este tipo de sesiones y tú puedas ir desarrollando con ella su autoestima y desconectarla de todo esto que pueden ser inclusive parásitos que le pueden estar quitando su amor propio o el simple hecho de apagarla y no dejarla que sea vista. Exactamente. Y hay muchísimos parásitos que se nos pegan y muchas veces son frecuencias de pensamientos que otro humano están direccionando. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo, pues yo recibía muchos ataques energéticos de parte de mi mamá. Conforme yo me fui sanando y la fui sanando a ella, pues ella obviamente la conecté con el Espíritu Santo, y cuando la empecé a conectar, como que todas las entidades que estaban haciendo que ella tuviera energías direccionadas hacia mi cuerpo, inmediatamente lo que empezó a hacer fue que su energía y su ser empezó a quitarse todas las entidades y ella empezó a tener su propio cuerpo físico, o sea, ser ella básicamente. Muchas veces lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un evento traumático, que tuvimos una operación o tuvimos un accidente o una situación de abuso, lo que hacen es que nos desconectan, o sea, nuestra mente se desconecta de nuestro cuerpo físico, ingresan a nuestro cuerpo diferentes tipos de entidades. Hay unos seres que se llaman entidades desencarnadas y esas entidades ingresan en el momento en que tú estuviste en algún hospital o en algún evento traumático que hayas tenido. Estas entidades lo que hacen es que están en tu mente y forman tu mente y te empiezan a dar información de depresión, de ansiedad, y aparte no solo es información de depresión y de ansiedad, es información de muerte que te empiezan a mandar estas entidades. La mayoría de los humanos, cuando tuvimos eventos muy fuertes de dolor que fueron importantes como cuerpo holográfico en esta dimensión, se nos pegaron estas entidades y estas entidades empiezan a actuar con nosotros y entonces tu rostro empieza a cambiar, tu cuerpo empieza a cambiar porque son las entidades que están pegadas, que están funcionando con cuerpo, con mente, con estructura, que pareciera que fueras tú, pero en realidad no eres tú. Son estos parásitos que se pegan en el momento en que tu cuerpo tiene un dolor muy profundo. Entonces hay que ver también si estas entidades no están habitadas en el cerebro de ella. Si están habitadas, hay que desinstalarlas obviamente y conectarla con la energía del Espíritu Santo y con una nueva información para que cada vez más toda esa energía que está como sucia se desintegre de su espíritu. Eso es lo que yo percibo en ella. Tuvo un evento muy fuerte y se le pegaron estos parásitos y estos parásitos le están dando información que es incorrecta para que ellos puedan seguir viviendo a través de la tierra, a través del cuerpo de esta niña. Wow. Y casi siempre todos los humanos, pues que han pasado por eventos traumáticos, les pasa esto. Crees que eres tú, pero en realidad son las entidades que están conectando con tu cuerpo y por eso estás desconectado de tu encarnación y no estás integrado a la tierra. Por eso sientes que no eres suficiente y por eso sientes que no estás realmente con mucha energía. Es porque hay muchos seres pegados en todo tu ser que están funcionando como si fueras tú, pero no eres tú. Claro. Y vienen mucho, me imagino que desde la culpa, desde la preocupación, desde el enojo, la frustración. Creo que desde esos lugares es cuando abres el portal para que se conecten estas entidades hacia ti. Y entonces, entre más piensas en la incorrección o en esta parte que supuestamente te da miedo, y entre más apoyas el pensamiento de la distorsión, tu cuerpo más acepta estas entidades, ¿verdad? Y debe ser más difícil sacarlas. Sí, exactamente. Entonces, es como, ok, si ya sé que las tengo, hay formas en que se pueden sacar las entidades, inclusive entidades de alcohol, entidades de drogas, entidades densas, que normalmente utilizan los cuerpos depresivos para poder darles el comando que utilicen ciertas sustancias y ellos manipular su mente y todo eso. Por eso hay que ver desde qué espacio está la niña, qué es lo que pasa con la niña, qué pasó como historia de abuso dentro de su universo, cuántos abusos recibió, no solo
solo abuso sexual, abuso emocional, abuso físico. Hay muchísimas cosas que cuando vas guardando, todos estos seres se van adueñando de tu cuerpo físico y lo que van haciendo es que van cambiando pues toda tu realidad física, te empiezan a conectar con dolores y nuevamente empiezas a caer en que tú estás equivocado y por eso todo el tiempo te sientes hasta más culpable porque te sientes equivocado de sentir todo lo que sientes, pero hay una posibilidad diferente, hay una posibilidad en donde se puede vivir sin depresión, sin ansiedad, en donde podemos recuperar por completo nuestra sanación emocional, nuestra sanación espiritual y la sanación del cuerpo físico. Wow. Pau, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuánto cuesta una consulta contigo? Platícanos un poquito más de cómo se puede acercar la gente con una chica como tú que tiene todo este conocimiento y que la verdad, pues, a mí me queda muy claro que eres una herramienta súper poderosa para sanar nuestra conciencia, alma y espíritu. Y pues, ¿dónde te encontramos? Ok, me pueden encontrar en WhatsApp. Ajá. Como el número de teléfono es 967-1155-988. Ese sí. Es WhatsApp. Ajá. Y luego también me pueden encontrar en Instagram como Pauis Lazo y en Spotify estoy como Capacidades X-Men. Ahí subo muchísimos podcasts gratuitos en donde si las personas no pueden acceder a una consulta, pues ahí tengo bastantes podcasts que subo, sobre todo de eliminación y erradicación del dolor, en donde vamos explorando diferentes partes y lo que pueden hacer es escuchar varias veces mi podcast y se van a dar cuenta que muchas veces de escucharlo 3 veces, inmediatamente el dolor se desaparece en el momento en el que lo escuchamos. ¿Cuál fue el nombre? Muy interesante. ¿No lo repites otra vez? ¿El nombre de tu programa en Spotify? Sí, se llama Capacidades X-Men. Capacidades X-Men, ok. Igual te voy a pasar la liga. Yo siempre lo estoy colocando dentro de mis historias en Instagram, sí. Para que las personas lo puedan estar encontrando y ahí hay muchísima información de lo que básicamente estamos haciendo, información también de talleres, que igual los talleres también funcionan bastante bien porque se permiten abrir a nuevos espacios. Mi Pau, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste esta mañana. Ha sido de las mejores entrevistas que hemos tenido. Muchas gracias. Pues te esperamos dentro de 2 semanas para empezar a hablar del coaching de marketing que haces, que también es súper especial y que también quiero que todo el mundo sepa cómo lo haces, porque es algo que a mí en lo personal me ha complementado mucho, me ha enseñado a ver más allá de las posibilidades de mis negocios y tú siempre has estado involucrada, ¿no? En esa parte de, a ver, y desarrolla más y negocio, ¿qué quieres y cómo te quieres llamar y qué quieres tener? Y me parece que es algo súper bonito, que todo el mundo debe saber que hay alguien como tú que está generando este tipo de contenido para que tú puedas desarrollar tus sueños. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Yo la verdad me la pasé súper bien y gracias a todas las personas por recibirme y simplemente de permitirse saber que hay una forma diferente de vivir dentro de posibilidades diferentes. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Abrazo.